Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este espacio Reflexiones de Sur a Norte, donde cada semana, como ustedes ya conocen, abordamos los temas más relevantes de México y América Latina, siempre desde una perspectiva desde el sur global, desde las necesidades de militancia, de transformación, de lucha de los pueblos, de los movimientos sociales, de las comunidades indígenas. Y un tema que nos habían estado pidiendo mucho y que justamente tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver en las últimas horas desde Bolivia, en donde, bueno, pues un pronóstico ya confirmado, no podía pasar algo diferente, se confirma el regreso de la derecha al poder en Bolivia después de un largo impasse de gobiernos de izquierda del movimiento al socialismo. Permítanme un segundo que tengo aquí una reacción. Tengo un boicot de un audio que se me está metiendo, pero bueno, como les decía, para esto tenemos a el compañero Morgan Jacobson, no para analizar justamente esta coyuntura, sino más bien para hablar de algo que está más allá de todo esto. Por eso hemos puesto este nombre del programa, que es Ningún orden social se destruye a sí mismo. Asimismo, la reacción de las ultraderechas en el mundo, en América Latina y en el mundo. Antes de darles la palabra y antes de pasar con las preguntas a Danilo y a Morgan, como cada semana, les invitamos a unirse a nuestro proyecto, a nuestro plan de círculos de estudio. Así que, Rebeca, adelante con el video. Para divertirnos, hacemos círculo. Hacemos círculos para bailar, para cantar, para jugar. Hacer círculo provoca que nos veamos de frente, nos incluye a todas y todos, impulsa la participación, fomenta el diálogo. Hacemos círculo para hacer la transformación. En el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sabemos que sin formación no hay transformación, que solo estando formados de manera política y permanente se crea verdadero poder popular. Por eso, te invitamos a ser parte de nuestra Red Nacional de Círculos de Estudios, para organizarnos, estudiar, dialogar, participar y transformar juntas y juntos nuestros territorios. Porque solas y solos no podemos, pero en comunidad, organizados, con tareas puntuales y en territorio, somos una fuerza que transforma realidades. Arma un círculo de estudios en tu calle, barrio, colonia, escuela, alcaldía o centro de trabajo. Nosotros ponemos los materiales y a los y las facilitadoras. Tú pones el compromiso. Haz círculo. Organicémonos, dialoguemos, estudiemos y transformemos juntos y juntas nuestros territorios. Pues les vuelvo a dar la bienvenida para hablar de este tema que le hemos titulado Ningún orden social se destruye a sí mismo, y lo hemos hecho así de una forma bastante provocativa. Creo que si se quedan con nosotros toda esta entrevista van a descubrir qué es lo que hay detrás de todo ello, pero dando un pequeño contexto, pues creo que tiene que ver con la posibilidad de relacionar el tema de las derechas con una crisis estructural del capitalismo. Antes quisiera solamente decirles, bueno, como ya habíamos avisado, teníamos una posibilidad de hablar un poco también sobre lo que está ocurriendo concretamente en Bolivia. Tenemos unos materiales que nos ha hecho llegar la compañera Valeria Silva. Desafortunadamente llegaron con el volumen un poquito bajo, entonces vamos a arreglarlos y vamos a compartirlos con ustedes en todas las plataformas de las redes de la Coordinación Internacional. Pero lo que hemos visto ahí, como decía, pues era la respuesta de un vaticinio ya largamente anunciado, en donde en esta segunda vuelta, en este balotaje, no competía ya ningún candidato del movimiento al socialismo, quien, pues en una lucha fratricida entre dos ex colaboradores cercanos, Evo Morales y Lucho Arce, pues terminaron sin poder ponerse de acuerdo, y finalmente eso, más la proscripción de Evo Morales, más también una galopante crisis económica que se tiene con un sobreprecio de hidrocarburos, con una inflación, pues termina haciendo que, en palabras de la compañera Valeria Silva, la izquierda esté castigada, ¿no? Y dio como resultado esto que Rodrigo Paz obtuvo el 54.6% de los votos y Jorge Quiroga, ultraderechista, se haya quedado con
45.4%, y pues con esto se conjura de alguna manera la llegada de una ultraderecha militarista relacionada con los golpes militares, pero no se conjura la llegada de una centro derecha neoliberal dialoguista con los Estados Unidos, cuyo lema es capitalismo para todos, ¿no? Bueno, esto como un gran contexto. A partir de estos acontecimientos, pero no quedándonos en la coyuntura, quiero que vayamos más allá y demos un breve repaso. ¿Qué pasó? Pues ya lo vimos en Bolivia, detrás de los gobiernos de El MAS, pero también en Argentina, tras Cristina, llega Mauricio Macri. En Chile tuvimos a un Sebastián Piñera, tras Bachelet. En Ecuador, tras la Revolución Ciudadana, llegó Lenín Moreno. Y hoy tenemos, bajo ya el símbolo de no la traición, a Daniel Noboa en Ecuador. En Honduras llega Juan Orlando Hernández, después ahí sí de un golpe de Estado, y no olvidemos el gobierno también de Áñez, que llega por la vía del golpe militar, o en el caso de El Salvador, en donde llega Bukele tras 2 gobiernos del FMLN. Y no me detengo en el caso brasileño, porque eso es lo que va a abordar a continuación el compañero Danilo, pero vamos también que este progresismo tiene un interludio terrible con Bolsonaro, aunque actualmente se encuentra en el poder de nuevo Lula da Silva. Doy este panorama y esta explicación porque quería justamente dejar como algunos datos sobre la mesa de cómo tenemos estos gobiernos de derecha, de ultraderecha, protofascistas, como le queramos llamar, después de, en muchos casos, movimientos de izquierda con el nombre del socialismo en sus siglas, que vienen de algunas guerrillas, movimientos sociales, y pues lo podemos caracterizar en todos los casos como del amplio espectro del campo popular. Entonces, quiero empezar contigo, Danilo. ¿Qué responsabilidad hay de los proyectos progresistas y de izquierda para la llegada de estas nuevas derechas? Bueno, un gusto estar con ustedes en este programa. Gracias por la invitación, Axel. Un saludo para Rebeca y un saludo también para Morgan. Bueno, creo que hay un punto de inflexión en la política internacional, en la economía internacional, que es 2007-2008, con la crisis económica mundial. Y esa crisis activó el conflicto de clases a nivel mundial, incluso también en nivel regional, lo que le posibilitó la emergencia del fenómeno que muchos autores están llamando, muchos analistas están llamando de neoliberalismo autoritario. Este neoliberalismo autoritario tiene muchas dificultades de se legitimar en las urnas con los votos, entonces tienen que movilizar canales para imponer, realizar intentos de golpe de Estado o mismo golpes exitosos como tuvimos en los últimos años en América Latina, imponer un terrorismo económico contra los gobiernos que no se ajustan a la política de Washington o a la política neoliberal extrema. Y en ese proceso también empezó a aparecer la extrema derecha como una fuerza social de masa callejera en muchos países de nuestra región y también de Europa y de Estados Unidos. Creo que vivimos una situación en muchos países donde se ocurrieron procesos de fascistización. Y esos procesos de fascistización se dan a partir de una combinación de factores que explican la particularidad de una crisis política. O sea, la verdad que en mi comprensión el fascismo es una posibilidad histórica inscrita en los marcos del Estado y de la sociedad de capitalistas. Es una solución reaccionaria a los progresismos, los intentos de propuestas igualitaristas. Entonces, por lo tanto, esos neofascismos que están se produciendo, la ultraderecha tienen una mirada profundamente anti-igualitarista radical. Quieren frenar o eliminar las propuestas igualitaristas que se presentan después de ese proceso de crisis. Y creo que hay una combinación de factores que explican la emergencia de esta fuerza de masas que no es solo no está solo en los medios, en el sector de la burocracia de Estado, en el sector empresarial, pero también están en las calles. El primer elemento que ahí tenía que ver con los progresismos
es justamente la derrota, sucesiva derrota del progresismo, su situación de defensiva y especialmente el fracaso de sus gobiernos. O sea, ¿no? En la fase actual no hay movimientos socialistas de masa, hay progresismos más débiles, más fuertes, en América Latina, por ejemplo, y su fracaso es un elemento que explica la posibilidad de ascensión de esta extrema derecha de naturaleza neofascista. O sea, cuando el momento administrativo domina el momento el momento de la movilización. El segundo elemento que explica ese proceso de fascización y la aparición del fascismo como una posibilidad histórica nuevamente es los procesos de crisis de representación de la derecha tradicional. O sea, los partidos de la derecha tradicional pierden espacio en las urnas y tienen que partir para ofensiva en términos de golpe de Estado, terrorismo económico. Y en ese momento surge una fuerza que no es ni la derecha tradicional ni tampoco el progresismo, que son justamente esta base reaccionaria de masa, esos movimientos neofascistas, que no son movimientos burgueses inicialmente, son movimientos que después pueden ser dirigidos, confiscados sus intentos por la burguesía, por los sectores del gran capital, pero son fundamentalmente movimientos formados por sectores de la clase media, por sectores de la pequeña burguesía, incluso del medio capital. Es una base reaccionaria de masas movilizada y organizada de manera permanente, tal cual ya analizaba en los 30 Palmiro Togliatti, dirigente del Partido Comunista Italiano. En ese proceso hay también, de proceso de fascización, otro elemento que aparece en la coyuntura es una ofensiva brutal de la burguesía contra los intereses de los trabajadores. O sea, hay una crisis de hegemonía que se pronuncia en el seno de la burguesía, pero hay un proceso de ofensiva pronunciada de la burguesía contra los trabajadores que se presenta con las contrarreformas neoliberales en varios países de América Latina, por ejemplo, ¿no? Y un último elemento que explica ese proceso de avance de las ultraderechas en varios países tiene que ver con la emergencia de un proceso. Un otro elemento que es importante para pensar es el activismo de la burocracia de Estado. Vivimos un proceso de avance del lawfare, avance del proceso de militarización, mayor presencia de los militares en la escena política. Incluso muchos de estos sectores de la burocracia de Estado fueron cómplices, coniventes o mesmo apoyaron liderazgos, movimientos neofascistas. Y por fin, un otro elemento que explica esa crisis, esa crisis que genera ese proceso de fascización, para concluir, tiene que ver con la crisis ideológica generalizada. O sea, aquí lo que Gramsci llamó de interregno, que García Linera tiene llamado de tiempo liminal, que hay un cambio, hay muchos resentimientos, frustraciones, y las fuerzas que tienen mayor capacidad de se manifestar, de se organizar, que están más preparadas para la batalla cultural, tienen más condiciones de poner gente en la calle y imprimir un proceso de diretización, no caso que está ocurriendo en muchos países. O sea, cuando la izquierda es frágil, esos sectores tienen mucha capacidad de movilización y de organización. Entonces, explicaría un poco esas relaciones entre la ultraderecha y la crisis del capitalismo actual. Muy bien, y vamos a seguir profundizando sobre ese tema más adelante, en donde hablemos ya de, pues digamos, factores puramente o más netamente económicos. Pero Morgan, pues tú como formador popular, como filósofo, a Danilo también no lo presenté en esta ocasión, lo hemos tenido en otros momentos acá, también pues es el sociólogo, doctor en sociología, y ahora está haciendo una estancia postdoctoral en México. Pero Morgan, quisiera también tener tu diagnóstico. ¿Qué ha pasado con estos proyectos progresistas en estos últimos años que en muchos casos, y no lo hemos visto en México todavía, pero no, me parece, no estamos exentos de ver que pues se aplica esta ley del péndulo, ¿no? Después de un proyecto popular y nacional de izquierda, viene una reacción, viene la derecha conservadora. Claro, pues bueno, primero igual decirles que es un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno, con el público que nos
sigue, que nos escucha. Bueno, lo primero que hay que destacar, que queda claro, y bueno, coincido con el análisis de Danilo plenamente, es que no son fenómenos aislados, ¿verdad? Eso está clarísimo, pero a mí me parece que para dar una respuesta cabal y complementar el análisis ya vertido, es muy importante profundizar desde ya en la situación estructural. Dijo Danilo desde el principio, ¿no? Estamos en una coyuntura específica a nivel global, en una crisis estructural del sistema capitalista, a lo que añadiría que no solo es una crisis en términos económicos, que como bien se señaló, se viene arrastrando desde 2008 prácticamente, no solo es una crisis de sobreacumulación, de estancamiento crónico, sino también es una crisis de reproducción social. Esto lo vemos en todos lados, lo vemos en Latinoamérica, cada vez más personas expulsadas a los márgenes de la vida, ¿sí? Las sociedades están en crisis en este sentido, con cada vez más desigualdad, mayor polarización. Aquí, bueno, acotar los proyectos progresistas, pues han tenido políticas redistributivas intentando disminuir esta polarización, por supuesto, pero eso no ha sido suficiente. Los proyectos se han quedado estancados en muchos casos, sobre todo en lo que respecta a sus proyectos económicos. De hecho, el propio García Linera lo señala en un artículo reciente sobre lo que está ocurriendo en su país, en Bolivia. No ha habido una evolución de estos proyectos en distintas fases y sobre todo en materia económica. Lo vimos muy claramente en Argentina. Llega Macri, endeuda al país, bueno, aplica políticas neoliberales brutales, después regresa el peronismo, lo pongo entre comillas, con Alberto Fernández, e impulsa pues muchas medidas en términos formales de derechos, pero en la práctica estos no se cumplen, hay una gestión terrible de la economía y esto genera que la población pues voltea a ver a alguien como Milei con un discurso aparentemente anti-establishment, igual que Trump, pero que no lo es, por supuesto, sino que es un representante pleno de los intereses de los capitales transnacionales, pero la gente se va con la finta. ¿Por qué? Porque hay una crisis profunda de reproducción social que no se solventó con los proyectos progresistas. Por otro lado, tenemos una crisis de hegemonía del sistema y de legitimidad política, que también comentó Danilo. Entonces, de hecho, bueno, cada vez hay más desasosiego, más malestar, ¿no? Menos confianza en las instituciones políticas, en el sistema económico, pero tampoco la izquierda ha presentado alternativas que puedan realmente aglutinar este descontento para construir una nueva hegemonía, ¿verdad? En torno a un proyecto distinto. Y por último, tenemos una acentuada crisis de la biosfera, es decir, un colapso, un holocausto ecológico que pues también se inserta en este panorama, generando lo que podríamos considerar una crisis sistémica, es decir, va más allá de una crisis estructural del capitalismo y se convierte esto en una crisis sistémica. Y bueno, no me quiero extender mucho, tal vez más adelante, para parar aquí, me gustaría ahondar en los paralelismos que encontramos con este ascenso, esta emergencia del neofascismo o fascismo del siglo XXI con el siglo XX. Me parece muy importante analizar ambas coyunturas para ver los paralelismos y entender con más claridad lo que está sucediendo. Muchas gracias a Morgan, compañero, como ya decía, del Instituto Nacional de Formación Política. Justamente fue una participación de él en otro espacio que también tenemos dentro de la Coordinación Internacional, que es la Sabatina Migrante, en donde él también estuvo como invitado, el que dio quizá uno de los pretextos para esta reunión. Y él hablaba en ese momento de la relación entre la disminución de la tasa de ganancia con el ascenso de los proyectos de derecha. Así que quisiera
que pudiéramos profundizar en esto, en esta crisis que ya Morgan enunciaba en su respuesta, en donde hablamos de una crisis del capitalismo, pero también él habla de una crisis sistémica. Y quisiera primero pues explicarle a nuestra audiencia, porque se habla mucho de la crisis del capitalismo, pues qué queremos decir o qué quieren decir ustedes, que son los invitados y que lo van a explicar, con crisis del capitalismo. También, Danilo, preguntarte, ¿piensas que estamos o no en una crisis del capitalismo? Y lo digo porque es muy fácil de repente pensar como, pues, ¿cuál crisis del capitalismo? Si hay más mercancías que nunca circulando, si estamos en el auge del comercio electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues parecería tal vez una contradicción que para a lo mejor ustedes no lo es, pero me parece que sería interesante explicarle a nuestras audiencias por qué si el capitalismo parece más vivo que nunca, esto estaríamos denominándolo como una crisis del capitalismo y sobre todo, y más allá de eso, una crisis sistémica. Y en un segundo punto, poder hablar también cómo esto estaría relacionado o no con el ascenso de los personajes de la ultraderecha. Y vamos a ponerles nombre, un Trump, un Milei o inclusive el terreno fértil para un Salinas Pliego en México. Entonces, si te parece, Danilo, vamos contigo. Sí, creo que hay una relación que tiene que ver con esta primera crisis de orden más abrangente, que fue la crisis de 2008. En ese momento muchos pensaban que el neoliberalismo estaba derrotado ideológicamente. Lo que se pasó fue un refuerzo del neoliberalismo. ¿Y por qué un refuerzo del neoliberalismo? Por cuanto de las debilidades de los progresismos y de las fuerzas vinculadas más al movimiento obrero y popular. En el caso de América Latina, tenemos muchas economías de enclave que no salieron de eso. El caso de Bolivia, Venezuela, depende mucho de los minerios, del petróleo, pero no se desarrollaron industrias. Muchos países dependen de la exportación de commodities, entonces tienen una vulnerabilidad externa muy grande con la cuestión de la venta, la exportación de esas commodities. Y cuando los otros países paran de comprar, esas economías van a la ruina, porque no hay otras opciones en términos de construcción, de proceso de industrialización, de otros sectores de la economía que puedan soportar este abalo sísmico que generan esas crisis. Y creo que un elemento fue eso, las izquierdas que se construyeron en la primera ola no fueron capaces de crear, incluso en articulaciones regionales, para soportar ese momento de crisis. Y también ofrecieron respuestas adecuadas cuando empezaron la bronca de la sociedad, empezó a ganar a las calles, y esa misma izquierda fue en muchos casos incapaz de organizar, de politizar a las masas para su proyecto en términos de avanzar en las reformas de naturaleza más igualitaristas. Creo que ese era un tema fundamental. O sea, hoy vivimos una situación que la extrema derecha, mucha gente habla de extrema derecha en términos de un discurso más abstracto, pero la extrema derecha y la derecha son brutalmente anti-igualitaristas. Eso es que tenemos que pensar. Para avanzar en términos de un proyecto alternativo, la izquierda no puede abandonar el igualitarismo. Igualitarismo no solo en términos de clase, en términos de reducción de las desigualdades socioeconómicas, pero también en términos de la agenda de género, de la agenda étnico-racial e incluso de la cuestión ambiental. Entonces, ese es un elemento que tenemos que pensar un poco, esta incapacidad de la izquierda que dejó de organizar el pueblo, hizo muchas políticas distributivistas, pero no politizó, no trabajó con la formación política. Entonces es más difícil confrontar con las derechas que están ahora se aprovecharon de los fracasos de la izquierda, de los progresismos, para avanzar su agenda, o mismo el fracaso del neoliberalismo progresista, que era el caso de Estados Unidos, representado por los demócratas, ¿no? Porque defienden el neoliberalismo, pero en términos de volumen, valores, costumbres, presentan unas pautas más progresistas. Ese es el tema que debemos pensar. Mucha gente hoy habla de las fake news, que
difunde mucho las fake news, los algoritmos, etcétera, pero las fake news solo avanzan, solo ganan el pueblo, solo se convierten en senso común si no hay organización popular, si no hay organización en las bases. Entonces creo que un poco esos procesos de avances de esa extrema derecha tiene que ver con eso. Y también tenemos que pensar también que si hubo, por un lado, una derechización de América Latina o de otras partes del mundo, pero también se fue construyendo en los últimos años una nueva ola de progresismo, como el caso de México, como el caso de Colombia, como el caso de Honduras, como el caso del gobierno, de tercer gobierno Lula, que es un poco más frágil, débil en comparación a los otros, a sus 3 primeros mandatos del gobierno del PT. Entonces creo que tenemos que pensar un poco la relación, cómo esas crisis, si no hay disposición de organización, si no hay movilización, si no hay politización, formación política, cuando viene la crisis brutal, hay mucha gente despolitizada que pueden abrazar políticas reaccionarias, políticas, incluso que son de la clase media. Mucha gente de la izquierda latinoamericana dice, no, clase media son todos fascistas, ¿no? La izquierda, los sectores progresistas vinculados al movimiento obrero y popular tienen que pensar políticas para atraer una parte de la clase media, neutralizar otra políticamente y combatir los sectores más reaccionarios. Entonces creo que un poco son algunos desafíos que tenemos que pensar para tratar ese momento. Bueno, ven que cuando decimos desde el Instituto Nacional de Formación Política que sin formación no hay transformación, no es simplemente un lema. Pero bueno, Morgan, te repito lo sustancial de esta pregunta. ¿Son estas derechas una reacción conservadora a una crisis estructural del capitalismo? Sí, no, ¿y por qué? En efecto, sí son una reacción conservadora. Hay que pensar que al final esta es una respuesta en aras de perpetrar este orden establecido, ¿sí? Es lo que en realidad está pasando de fondo. Voy a explicarme poniendo el ejemplo que decía antes del paralelismo histórico con los fascismos o el fascismo del siglo XX. Porque al final, o sea, nunca hay que dejar de lado el tema de las crisis estructurales del capitalismo, que son recurrentes. Hay recesiones que se dan cada pocos años, pero más o menos cada 40 o 50 años hemos presenciado cuando menos desde el siglo XIX, crisis estructurales del capitalismo. En cada una de estas ha habido reestructuraciones profundas del sistema. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente hay una dialéctica de clases y de la historia, ¿no? Hay una puja para que en estas crisis, se determine un nuevo camino y evidentemente las clases dominantes siempre están en la pretensión de perpetrar el sistema capitalista que produce esta desigualdad y bueno, pues ellos son en este sistema, los grandes capitalistas, pues la clase dominante. Entonces siempre se buscan formas de salir de la crisis mediante algún tipo de reestructuración. En los años 20, 30 del siglo pasado, que es justo cuando se da el ascenso de los fascismos en el periodo entre guerras, vemos una profunda crisis estructural del capitalismo, que al final terminó resolviéndose más que por el fascismo, que fue derrotado por el keynesianismo, los estados de bienestar, ciertas políticas redistributivas, regulatorias al capital financiero fundamentalmente, y bueno, todo un orden social global que duró hasta la década de los 70, donde empieza a resquebrajarse porque entra nuevamente en crisis el capitalismo, y ahí viene el neoliberalismo, se da el advenimiento de la globalización capitalista, que bueno, eso es un cambio cualitativo del sistema, ¿sí? Cada uno ha sido cambios profundos, y el capitalismo globalizado, que se da con el neoliberalismo, pues implica una transformación muy profunda de toda la
el modo de producción global, se financiariza la economía, y al final habías hecho la pregunta también, ¿no? De cómo entender al capitalismo. Bueno, el capitalismo es un sistema que, digamos, sus dos premisas fundamentales son la expansión y la acumulación. ¿Sí? Eso está en su ADN, es su naturaleza. Entonces, siempre tiene que estar creciendo, generando nuevos mercados, ¿sí? En aras de la reproducción del capital, de su acumulación. Pero esto siempre va topándose con distintos límites y hay una tendencia intrínseca al sistema a que se dé una caída en la tasa de beneficios, ¿sí? Paulatinamente. No voy a meterme a explicarlo profundamente porque, bueno, sería mucho tiempo, pero a partir de 2008 se entra nuevamente, o sea, todo el orden global, el orden capitalista a nivel global, entra nuevamente en crisis. No es solo una recesión, sino una crisis estructural, y ahí viene esta emergencia de los fascismos. Y me gustaría, ahora sí, rápidamente, hacer este paralelismo, ¿no? Porque, bueno, en el siglo XX, como digo, se dio el fascismo como una respuesta orgánica, ¿no? A esta crisis del capitalismo. ¿Y qué caracterizó a esta respuesta del fascismo, o en qué contexto se da? Bueno, igual una crisis de sobreacumulación y de legitimidad tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, una caída drástica de la tasa de ganancia y, por supuesto, una creciente amenaza revolucionaria, ¿no? Desde la izquierda. La Revolución Rusa, los movimientos socialistas y comunistas fuertes en Europa, por ejemplo, y también, pues, la pérdida de legitimidad del sistema liberal de ese entonces, que se empezó a percibir como incapaz de contener esa doble crisis. Entonces viene una respuesta fascista, ¿no? Es un proyecto apoyado por sectores clave del capital, ¿vale? Del capital industrial sobre todo y financiero en ese momento, por un lado para suprimir violentamente a la izquierda organizada y al movimiento obrero, destruyendo sindicatos, partidos, restaurando la disciplina laboral y las condiciones para la acumulación, y también, bueno, obviamente, como decía, era para salvar al capitalismo de sí mismo y de su enemigo de clase, ¿no? Este proletariado revolucionario que estaba creciendo. Entonces es de alguna manera una contrarrevolución preventiva, y termina creando pues o sea, el fascismo busca crear en este sentido un capitalismo de Estado disciplinario que usa la fuerza, la violencia, la represión para mantener esas condiciones de explotación y de acumulación. Y bueno, yo creo que esto lo vemos hoy en día, es decir, vemos nuevamente una crisis estructural del capitalismo, desigualdad masiva, una precariedad generalizada, como decía, una pérdida de legitimidad tanto del neoliberalismo como también en el caso de los proyectos progresistas no se han consolidado plenamente, no tienen la suficiente legitimidad, en fin, ¿no? Entonces son un cúmulo de circunstancias y de condiciones que vemos que se repiten nuevamente, ¿sí? No es algo aislado, es una respuesta del sistema porque tienen que mantener la lógica de acumulación, ¿sí? Tienen que repuntar también en la tasa de ganancia, que bueno, eso es otro tema que podríamos hablar después, pero las contradicciones sociales van a aumentar y se tienen que contener mediante la represión, ¿sale? Entonces, de hecho, con esto cierro, la pregunta, o bueno, la afirmación de ningún sistema se destruye a sí mismo, pues yo creo que sí es muy sugestiva, pero más bien aquí lo que vemos es que en aras de perpetuar este sistema, estos fascismos que emergen, creo que aceleran las contradicciones. Así es, y espero que tengamos un poquito más de tiempo más adelante para poder, digamos, abonar un poquito más sobre el sentido de esta frase. Pero antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera también
tomando algunos de los comentarios que tenemos en el chat, hacer un pequeño paréntesis, porque nos preguntan, y creo que yo con bastante sentido, si estas crisis son cíclicas y si se están repitiendo, entonces, ¿qué caracteriza a estas nuevas derechas y qué las distingue de los viejos proyectos fascistas tal como los conocimos, ¿no? Y bueno, creo que también mucha crítica viene en el momento en donde decimos es que estas nuevas derechas tienen características fascistas o neofascistas o son nuevas derechas, pero también nos dicen, bueno, no, pero no se parecen ni a Hitler, ni a Mussolini, ni a Franco, por poner otro ejemplo que también tendríamos que definir hasta dónde también era un proyecto fascista, y pues vemos que podemos tener, pues esto que ya hablaba hace rato Danilo, ¿no? Bueno, estos proyectos inclusive reaccionarios, inclusive tolerantes con ciertos temas, con una apariencia hasta cierto punto pro derechos, que hasta pueden ser calificados de wokismo y que de alguna manera también son parte en algunos sentidos de una reacción conservadora, quizá no en su propio país, pero sí con las alianzas internacionales que están tejiendo, ¿no? Sí, con esta CIPAC a la cual pues también se pueden adherir o pueden subvencionar de alguna manera, o como antes lo veíamos también, aunque el trumpismo le haya quitado fondos, pues también a través de la llamada asistencia para ciertas causas en los llamados países subdesarrollados, un término que podríamos debatir, ¿no? Pero a lo que voy es, entonces esta crisis de alguna manera no estaría desarrollando nuevas formas de derecha, estaría desarrollando las mismas formas de las derechas que ya hemos tenido a lo largo del siglo XX. No sé si pudieran profundizar un poquito. Entonces, ¿qué sería lo nuevo de este momento histórico que estamos viviendo? Perdón, Danilo, Bueno, perdón. Adelante. Creo que debemos utilizar la metáfora biológica, que es necesario pensar el género y la especie, ¿no? O sea, hay el género fascista y los fascismos clásicos. Y los nuevos fascismos componen las manifestaciones concretas, son las especies de un mismo género, ¿no? Y creo que ahí hay algunos puntos que son fundamentales. Creo que uno de ellos, Morgan también ya habló un poco, que el fascismo es reacción, ¿no? Es reacción a un determinado movimiento que existe en la sociedad. En el caso del fascismo clásico fue una reacción a la lucha revolucionaria, al movimiento socialista, ¿no? O sea, ya existía Rusia, Unión Soviética, ¿no? Y había intentos de revolución en Alemania, en Italia, Hungría, etc. Hoy no vivimos ese ciclo de revoluciones. Entonces, la reacción del neofascismo era una reacción a los progresismos realmente existentes en América Latina, o mismo el neoliberalismo progresista, en el caso de América Latina, al neodesarrollismo progresista, que combina políticas de intervencionismo estatal, de reducción de pobreza, aumento del salario mínimo, cierta reindustrialización, con defensa de políticas de valores y costumbres progresistas, en términos de género, étnico-raciales, cuestión ambiental. Pero, por ejemplo, el neofascismo en Europa y Estados Unidos tiene una reacción a la fuerza más fuerte en esos países, que es el neoliberalismo progresista. Por eso que defienden, ¿no?, el tema más central, por ejemplo, la cuestión de la migración como causa de todos los problemas societales, algo que en América Latina es más frágil ese argumento. Entonces, aquí en América Latina moviliza más la cuestión que los gobiernos progresistas o fuerzas progresistas son corruptas, el neodesarrollismo lleva a la corrupción. Hay el problema del autoritarismo, eso aparece en México también, ¿no? El gobierno de Morena es autoritario, como apareció también, incluso en el caso de Bolivia, se apropiaron de la bandera del autoritarismo después que Evo Morales intentó una nueva reelección. Entonces todo cambió ahí en las relaciones. Y ahora Trump estaba hablando del tráfico de drogas. Entonces, esa cuestión de dimensión relacional, o sea, en el fascismo en relación a algo, a intentos intentos igualitaristas. Por eso que hay una actualidad de la bandera del anticomunismo, ¿no?
sea, no hay movimiento socialista, pero anticomunismo en el sentido que son anti-igualitarios. Y lo que procura hacer el neofascismo hoy es radicalizar el anti-igualitarismo, o sea, no solo tratar las desigualdades y las opresiones como naturales, como profundizarlas, ¿no? Y creo que hay cuestiones en términos organizativas. Mucha gente habla, bueno, en el pasado había el partido de masa, hoy no hay más. Sí, hoy hay movimientos de masas en las calles y que se organizan no más con los partidos tal cual en los 20, 30, pero a partir de las medias digitales se puede crear un nuevo sentido común, organización de manifestaciones callejeras a partir de las medias digitales. Entonces hay muchos canales que son permitidos por los gobiernos, mismo los progresistas y muchas regiones del mundo, que son elementos fundamentales para organizar ese nuevo sentido común. Ahora, también hay elementos que son más fuertes ahora en la agenda, porque había la discusión de los 2030, una discusión que es muy concentrada en la cuestión clasista. Había también la cuestión étnico-racial, los campos de concentración, pero para existir el fascismo como movimiento de masa, o mismo como gobierno, no es necesario haber un campo de concentración. Eso puede ser la conclusión del proceso. Entonces, creo que en algunos casos se manifiesta más la cuestión del racismo, de la xenofobia, caso de la Europa y de Estados Unidos, y también el caso de Bolivia, países con fuerte presencia indígena. En otros se presenta la reacción a los feminismos, a los movimientos LGBT, los movimientos ambientalistas, y esa cuestión de las pautas ambientales, las pautas de los feminismos no eran tan fuertes en el pasado y ahora están muy presentes porque esos movimientos ganaron fuerza en los últimos tiempos. Y aquí tenemos que pensar lo siguiente, hay un elemento que es fundamental para pensar la cuestión de mismo en términos liberales, la construcción, los avances democráticos y los recuos democráticos. Los avances son fruto de son resultado de la lucha del pueblo, lucha de los feminismos, lucha de los movimientos antirracistas, lucha del movimiento obrero y popular. Aquí lo que se presenta como una conquista para esos movimientos se presenta como una concesión para la burguesía. Y muchas veces quien está en la zona intermedia, las clases intermedias, los varones, los hombres blancos, se sienten que están perdiendo posiciones para esos sectores que están conquistando, entonces reagen en las calles contra estas manifestaciones. Entonces hay un elemento que es, creo que de proximidad mismo tiene diferencia. En el caso de los años 20, 30, las reacciones eran muy vinculadas a los sectores de los pequeños propietarios, pequeños comerciantes. Y hoy, con el avance de la estructura de las máquinas estatales, el avance de los sectores de las clases medias, que son sectores que valorizan mucho la ideología meritocrática del esfuerzo y desvalorizan mucho el trabajo manual, son otros componentes que se presentan en las calles, en las reacciones neofascistas, ¿no? Entonces, creo que hay elementos de proximidad, o sea, fascismo con nuevo género y esas diferencias que se presentan en términos de relacionales, en términos de reacción a qué, en términos de organización, no son más los partidos tradicionales, ahora hay los partidos digitales, hay las nuevas agendas en términos raciales, en términos étnico-raciales, en términos de feminismo, de LGBT que no estaban en la mirada en ese tiempo, y hay la aparición con más fuerza ahora de las clases medias en las movilizaciones neofascistas. Creo que son esos elementos que podríamos pensar para comparar las extremas derechas hoy con el pasado. Justo sobre esto vamos a hablar en la siguiente bloque de esta entrevista, de este programa Reflexiones de Sur a Norte, que tiene que ver más con lo propiamente cultural, pero no quisiera dejar a Morgan, no sé si tenga algo que abordar sobre esta especificidad, esta originalidad de estas derechas, si es que la tiene o no. No sé si quieres aportar. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo pienso que las diferencias son, en la mayoría de los casos, son superficiales, porque de fondo, tal como yo lo veo, responden a lo mismo,
como ya insistimos en ello, a una crisis del capitalismo. Entonces, claro, digo, el contexto histórico en muchos sentidos es distinto, pues ha cambiado mucho el mundo. Entonces, los discursos que maneja la ultraderecha actualmente, pues están adaptados a las condiciones actuales, obviamente, pero al final estos discursos son vehículos para movilizar a las masas en torno a un proyecto de despojo muy potente, ¿sí? Que se da en el contexto, como he dicho, de esta crisis, y pues es una forma de reactivar la tasa de ganancia, de reactivar al capital que pues, o digamos, generar nuevos espacios de acumulación. Y me explico. O sea, cuando digo crisis estructural, creo que sí se debe matizar, o mejor dicho, entender con más detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado está sobreacumulado el capital, está sobreacumulada la riqueza. Lo vemos, 1% de la población global tiene más o menos el 50% de la riqueza en el mundo. Hay una saturación de los mercados, decían al principio, es cierto, pero cada vez hay menor capacidad de consumo porque está sobreacumulado el capital. Esto al mismo tiempo hace que los capitales no inviertan. Desde 2008, y digo, casi todo el neoliberalismo, como se financiarizó la economía, dejó de haber inversión productiva, salvo el caso de China. Pero en términos generales, de por sí la inversión real se fue perdiendo, y sobre todo desde 2008, en una economía estancada, pues hay menos inversión todavía. Entonces, en estas circunstancias, los capitales tienen que buscar nuevos espacios de acumulación. Y hoy lo que vemos, junto con este ascenso de las ultraderechas o del fascismo, es una acumulación militarizada. Tenemos el caso muy claro de Ucrania, el caso de Gaza, ¿sí? Gaza, o sea, más allá de los aspectos ideológicos que se puedan mencionar, de fondo se trata de una acumulación militarizada, es una forma de despojo de los grandes capitales que se deshacen de población superflua, vista así por ellos, por supuesto, que sobra, y así se adueñan de un espacio donde hay recursos naturales y que además les da entrada en la disputa por abrir más espacios en toda esa región, que es una región muy rica, ¿no? Pero además la guerra en sí misma, pues es una forma de acumulación, es un negocio, es un gran negocio. Entonces ahorita, como cada vez hay menos espacios de acumulación, o sea, está saturado el mundo, ¿no? Está saturado el mercado, pero no hay capacidad de descarga de ese capital. Entonces se tienen que abrir de manera violenta nuevos espacios de acumulación. Por eso insisto que más allá de las particularidades que tome el fascismo en cada país, o sea, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, ¿sí? Estas formas comparten el hecho de que de manera violenta pretenden abrir nuevos espacios de acumulación. Simplemente las políticas de Milei o trumpistas son un despojo brutal hacia la clase trabajadora, hacia el pueblo en general de sus países, ¿sí? Recortando gasto público, aumentando el gasto militar, sistemas de control policial, en fin, o sea, están garantizando un montón de negocios a las élites capitalistas con las que están aliados, por supuesto, que es una fracción de la clase capitalista transnacional la que impulsa este proyecto. Con esto termino rapidísimo, decir que también hay que poner el foco en que no es homogénea la forma o la visión que se tiene desde las élites capitalistas transnacionales. Es decir, hay una fractura interna en estas élites, y una fracción de estas élites es la que está empujando el proyecto fascista. Hay otra fracción que mantenía la lógica neoliberal, y otra incluso que estaba empezando a abogar por una especie de neokeynesianismo global, viendo todo este contexto de crisis. Bueno, pues hasta ahí.
Muchas gracias. Y bueno, sí, para dejar un poco de espacio también algo que nos preocupa mucho, que está tal vez en el centro del debate de lo que quizá en este sentido común del cual nos habla Danilo, está pues esta disputa entre lo que denominamos izquierdas y lo que se denomina derechas. Tal pareciera que estamos viviendo una época en donde parte de esta batalla tiene que ver en la construcción de una rebeldía de derechas. Si bien en nuestros tiempos, o que los que nos antecedieron, veíamos estas frases como ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ahora pareciera que hay nuevas generaciones en donde y sobre todo que surgen en estos países tal vez en donde hay un cierta pues reconstrucción de un estado de bienestar o de proyectos digamos que no se alinean con la hegemonía neoliberal, en donde pareciera que hay una juventud que parece poder querer rebelarse defendiendo la familia, defendiendo las relaciones únicamente heterosexuales, con frases como yo sí quiero casarme y quiero tener hijos y quiero vivir de mi trabajo, entonces por lo tanto soy de derecha, o inclusive con ideas de no tengo novia por culpa del feminismo, el feminismo me quitó la posibilidad de tener una novia, de acceder a una vida social, porque, bueno, y ahí hay unas consideraciones más complicadas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que muchos de estos jóvenes están completamente marginalizados también por una situación de clase, pero en lugar de analizarlo desde la perspectiva de clase, lo analizan desde la perspectiva de una insubordinación de las mujeres que les fragmenta su posibilidad de saber qué hacer con esta masculinidad. Entonces, y pongo esto solamente como contexto, ¿esto para ustedes ha sido determinante en algunos países como en Argentina con el triunfo de Milei, con los grupos todavía fuertemente bolsonaristas que siguen operando en Brasil, o lo que está pasando con este llamado voto escondido por el trumpismo, de posiciones que no se defienden en público, pero que dicen las personas sí lo pueden expresar en lo privado, en una votación, y que finalmente terminan encumbrando a estos proyectos de derecha? Pues, Danilo. Eu creio que há nesses momentos que apresenta a crise, aparecem aquilo que Gramsci chamou de fenômenos morbosos, não? Que muita gente traduz como monstruos, ¿no? Pero no existe eso en Gramsci, ¿no? La idea de fenómenos morbosos, cuando lo viejo está muriendo, pero el nuevo no nació. Se abre el interregno y hay muchas de esas reacciones a la precariedad laboral, a la precariedad de la situación, de la perspectiva de vida, al sentimiento de pérdida y necesidad de pensar en una regeneración de lo nacional, que excluye mujeres, que excluye LGBT, que excluye la izquierda, etc. Entonces, creo que es interesante pensar que hoy se combinan muchos de esos factores, pero insisto en decir que los movimientos fascistas, neofascistas, son movimientos no burgueses. Son movimientos que tienen, son movimientos de masas que están con fuerte presencia en la clase media, pequeña burguesía, incluso en el medio capital. Y ahí se combinan otras identidades. Y no podemos esencializar las identidades. Ese es un punto esencial también, fundamental para las izquierdas. Decir, todos los jóvenes son radicales. No, eso es una tontería. Así como pensar que los liderazgos son locos, son perversos, etc. Isso não explica o fenômeno social. Estão vinculados a profundos interesses sociais, a ressentimentos, a frustrações, e creio que aí temos que pensar um pouco como se dão essas reações. Ou seja, se há um sentimento de pérdida em termos de dominação na relação de um homem, de um varão com su mujer,
y está también está perdiendo ahí su relación porque hay ahora más derechos de las mujeres, etc., pero también está perdiendo en el económico, está perdiendo en otras esferas, va a buscar tal vez una solución reaccionaria si no hay politización de esta gente. Entonces creo que tenemos que pensar que sí, hay posibilidad del impacto popular del neofascismo, o sea, sectores obreros, populares, abrazarem la causa, pero é mais difícil. O sea, tendencialmente, o núcleo mais orgânico é desses setores das classes intermediárias. Creio que há uma tensão, ou seja, com essas outras identidades que estão se cambiando e se não há respostas a esses setores, não no sentido de não garantizar os direitos das mulheres, de los direitos da luta antirracista, não. Pero não se pode, por exemplo, qual é o limite hoje que se apresenta no neoliberalismo progressista, do qual habla Nancy Fraser? É isso, tem as versões de los feminismos, de los antirracismos, ambientalismos, aceptáveis por el neoliberalismo, são as versões que sacam dessas lutas seus elementos disruptivos, anticapitalistas, sus elementos igualitaristas. Entonces, es eso, se tiene una combinación se tiene un feminismo liberal, se tiene un antirracismo liberal, un ambientalismo liberal que no ofrece respuestas, salidas de esa situación de crisis estructural que estamos viviendo ahora. Pero creo que quando hablamos também de crises, temos que ter a preocupação de caracterizar no sentido que eu não vejo que há uma crise estrutural nesse sentido forte do tema da luta de classes, que há uma solução socialista. Hoje, o que vemos é recrudescimento dos aparatos estatais, isso que Morgan dizia, militarização, terrorismo econômico, ameaças de invasão contra a Venezuela, que está passando agora em América Latina, genocídio em Gaza. Entonces, creio que temos que pensar um pouco essas questões de uma mirada mais global e insisto num ponto fundamental. As esquerdas têm que oferecer respostas a essas múltiplas dimensões de classe, por lo tanto, a dimensão socioeconômica, a dimensão étnico-racial, género, sexualidad y cuestión ambiental. La nueva izquierda tiene que poner esos elementos en el seno de la discusión y pensar la articulación que se puede tener entre antifascismo con antineoliberalismo, porque los progresismos, muchos de los progresismos en América Latina y otras partes del mundo no rompieron con el neoliberalismo, sino reformaram seu modelo tentando acomodar certos setores da burguesia e também das classes populares. Temos que pensar projeto que se pode unificar os dois elementos e agora, por exemplo, em Brasil, quando Trump avança com os tarifaços, depois de muito tempo aparece a bandeira da soberania nacional, não? E isso foi fundamental para Lula sair de la total defensiva que se encontraba para hacer la batalla cultural que está ahora en curso en Brasil. Entonces es eso que pienso. Muchas gracias, Danilo. Y bueno, Morgan, te va a tocar cerrar, así que además de lo que quieras aportar sobre esta pregunta, sobre dónde se está jugando el sentido común y si es determinante esto y estos TikTokers, estos YouTubers que estamos viendo aprovechando las vulnerabilidades de muchas personas que se sienten fuera de esta jugada, fuera de estas transformaciones, para desde ahí decirles, eres de derecha, ojo que si no te hace caso una chica en la preparatoria, es porque eres de derecha, ojo que si te quieres casar y te identificas como heterosexual, eres de derecha. ¿Qué hacemos contra esto? ¿Estamos perdiendo la batalla? ¿Cómo vamos? Y sobre todo hacia el futuro, y
dándole sentido a este título del programa de ningún orden social se destruye a sí mismo, pues entonces, ¿cómo le hacemos para que en vez de estas reacciones de las ultraderechas que vienen a apoderarse del espacio político como una forma de salvar al capitalismo, pues qué alternativa tenemos desde América Latina, desde países como México? Bien, pues primero decir que coincido plenamente con lo que dijo Danilo anteriormente. Añadiría que respecto a lo que recién has dicho, en efecto se aprovechan de las vulnerabilidades y nosotros no las hemos aprovechado. Más, o sea, no hemos generado un discurso que dé respuesta, que dé cuenta de las circunstancias actuales, que dé cauce a las exigencias de la población, ¿no? Fuera de ciertos marcos, ¿no? Bien lo señala Danilo, sí se han planteado propuestas antineoliberales, por otro lado se habla de antifascismo, yo diría que eso es insuficiente, ¿no? Y no solo a nivel discursivo, en la práctica, fundamentalmente, ¿no? Lo dijo también Danilo, o sea, las limitaciones de los gobiernos progresistas, pues más allá de lo discursivo, pues se dieron en la práctica. Entonces, claro, las derechas, ante este malestar generalizado que existe, pues crean chivos expiatorios, señalan blancos fáciles, enemigos, ¿no? Los migrantes, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Otros países, otras poblaciones, o el tema anti-woke, ¿no? El tema de género, en fin, recurren a intentar convencer a la gente de regresar a valores tradicionales, de un retorno al pasado, en fin. Y nosotros estamos muy rezagados. O sea, eso es lo que yo pienso. Estamos realmente rezagados porque la izquierda, cuando cae la Unión Soviética, abandonó cualquier propuesta radical y eso es un problema, ¿sí? La izquierda se volvió muy reformista, muy liberal. Hablamos de una izquierda liberal realmente, también lo acaba de comentar Danilo, que opera dentro de los márgenes del sistema y dice, bueno, somos antineoliberales, pero eso no es suficiente. Tendríamos que estar hablando y construyendo un proyecto, una narrativa y un proyecto viable que aglutine a la gente postcapitalista. Eso es lo que yo creo. O sea, tendríamos que estar pensando ya en otros términos mucho más radicales. Hoy ellos se están radicalizando y nosotros no. Y eso es un error. ¿Sí? En estas crisis son las ventanas de oportunidad para cambios trascendentes, para cambios cualitativos. Y hoy, además, como decía, es una crisis sistémica. No ahondamos en el tema ecológico, pero el holocausto ecológico es un problema gravísimo que pone en entredicho la supervivencia de la humanidad, ¿sale? Entonces, estamos hablando de una necesidad imperiosa, de un cambio sistémico que no se aborda desde la izquierda, no se aborda por miedo a que te califiquen de socialista, de comunista, porque eso está desprestigiado, no se aborda porque dicen que eso conduce a proyectos autoritarios o totalitarios, en fin, no se dice y no se aborda y tendríamos que hacerlo, ¿no? Es necesario repensar las cosas, es necesario, por ahí en algún momento Slavoj Žižek lanzó la idea de que tomando esta clásica de Marx de las tesis sobre Feuerbach, que los pensadores o los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo, Žižek dice, hoy tendríamos que invertir eso, es decir, tenemos que repensar el mundo porque si no, no lo vamos a poder transformar y la izquierda tiene que repensar sus bases, tiene que repensar sus utopías, sus horizontes y considerar el mundo en el que nos encontramos y a partir de eso construir un nuevo proyecto que logre convencer y aglutinar en este momento de crisis a las bases de la sociedad, a las clases populares, a las mayorías, para empujar una transformación radical. Entonces, bueno, yo concluiría con eso y pues muchas gracias.
Bueno, pues desafortunadamente se nos ha pasado como agua el tiempo de esta entrevista, el tiempo de este diálogo, porque justamente queríamos poner algunos temas en consideración para poder tener al menos dos posibilidades de encontrar argumentaciones que se unan, que se encuentren, que también dialoguen y debatan entre sí, pues también porque creemos que es una forma más atractiva, más sugerente de poder abordar temas complejos, y creemos que estos temas complejos no debemos tampoco dejarlos de lado, sino más bien encontrar las formas de comunicarlos de una forma que tengan que ver con la divulgación, pero sin perder la profundidad, sin perder el sustento, el sustrato de lo que queremos decir. Así que pues también me parece que esa es una forma, acudiendo también a estos viejos debates del cine político en América Latina, en donde decían, no podemos caer en las fórmulas, no podemos caer en el lenguaje del enemigo. Y bueno, pues ese es uno de los propósitos por los cuales también quisimos organizar esta charla. Esperamos que no sea la última. Nos deja una tarea, Morgan, de poder pensar justamente el antropoceno, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro si no repensamos la relación que tenemos ahora con el medio ambiente y con los cambios climáticos provocados por la acción del ser humano? Y eso no es una cuestión de una abstracción, no es una cuestión que tenga que ver con este fin del mundo proyectado a cientos o miles de años. Es algo que tiene que ver concretamente con los fenómenos meteorológicos que hemos visto en los últimos 3 o 4 años en México, y que también debemos entenderlos con el papel que estamos jugando en ese debate en el mundo, ¿no? Y también el poder de acción que tenemos desde México para utilizar la voz que tenemos y los medios de los cuales dispongamos también para alertarlo, como lo ha alertado continuamente el presidente Petro. Bueno, pues América Latina no nos deja descansar, por desgracia, diría no por fortuna, así que el próximo lunes estaremos acá analizando un tema más de coyuntura desde una perspectiva profunda en este programa que es Reflexiones de Sur a Norte. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, que se haga propio de este programa, que le pongan like, que lo recomienden, que nos lo comenten, ayúdenos a un poquito domesticar al algoritmo, y sobre todo pues les recordamos que este espacio es suyo, y como no lo dije yo hoy, lo dijo Danilo, sin formación no hay transformación. Buenas noches, hasta el próximo lunes.